Bien, eh, el libro de Levítico, capítulo 14, va a seguir hablando de la lepra, va a continuar hablando sobre la lepra, ¿sí? Ya todo el capítulo 13 lo hemos dedicado a hablar de la lepra, cómo diagnosticar la lepra, ante quién tenían que ir, ante el sacerdote, cómo es que el sacerdote tenía que hacer este triaje o este diagnóstico, ¿no? Del leproso y qué acciones debía de tomar también con el leproso, ¿no? Y finalmente, eh, el leproso, al ser diagnosticado, era, dice, apartado, ¿no? Era sacado del campamento. Y esto involucra muchas cosas, ¿no? O sea, involucra muchas cosas más allá de los síntomas que se daban. O sea, era una enfermedad. Era, lo digo, porque hoy en día aún sigue existiendo la lepra, pero de alguna manera hoy en día hay un tratamiento hasta cierto punto, aún no hay cura, ¿no? Y de alguna manera ha sido erradicado. No es común ver un leproso, ¿no? Quizás si nos vamos a otros países tercermundistas, pero de allá del oriente, como en el África, pues todavía se pueden encontrar ciertos casos de lepra que tienen tratamientos y son identificados a tiempo, mas no tienen una cura, ¿no? Se dice que podría haber una cura para la lepra siempre y cuando sea detectado en sus primeros días, que es algo imposible. Es algo imposible, ¿por qué? Porque la lepra suele ser una enfermedad que comienza adentro y que cuando ya está en una etapa avanzada, comienza a evidenciar hacia afuera, ¿no? Es algo que comenzó adentro y luego ya comienza a salir la herida a la parte más visible de la piel, ¿no? Con manchas blancas, caída de cabello, cambio de color, y por eso que decían, ¿no? Si la herida es más profunda que la piel, ¿no? La carne viva se veía, entonces era lepra, ¿no? Entonces, es complicado hasta hoy en día, ¿no? O sea, poder dar cura a una lepra, ¿no? Es como que de pronto, no sé si tú has escuchado de los casos de los cánceres terminales, ¿no? O el cáncer silencioso, ¿no? Y que eh, de pronto tú ves a la persona de lo normal y cuando detectan el cáncer no tiene más de 30, 40 días y prácticamente fallece, ¿no? Entonces esos son los famosos cánceres. Y dices, ¿y qué debí haber hecho para de pronto detectarlo a tiempo, ¿no? Porque eso comenzó años atrás. Dicen una resonancia adrede de cada órgano, ¿no? Entonces es algo imposible. ¿Quién anda haciéndose resonancias de cada órgano, ¿no? O una resonancia por así decirlo, para prevenir, ¿no? O sea, hay que tener mucho dinero, ¿no? Para poder hacer eso. Similar era la lepra, ¿no? O sea, hacer un diagnóstico, o hoy en día, ¿no? Hacer un diagnóstico en sus primeros días. Es imposible. Entonces, hoy en día, prácticamente para la lepra no hay cura. Hay tratamiento que permite de alguna manera controlar su avance, más no detenerlo. Controlar el avance en el sentido de que darle mayor calidad de vida a la persona que de pronto contrae lepra. Lo mismo sucedía aquel entonces, la lepra era degenerativa, era una enfermedad profunda que no solamente estaba en la piel, era una enfermedad contagiosa, por lo tanto debían de aislar al leproso. Entonces lo mismo ocurría en aquel entonces, ¿no? Y más todavía las consecuencias cuando ya eras diagnosticado leproso, eras apartado de tu familia, apartado del pueblo, del campamento, y tenías que ir diciendo, ¿no? Inmundo, inmundo, o sea, haciendo público que de pronto eres leproso. De alguna manera, era una enfermedad que también denigraba a la persona, ¿no? Desde el punto de vista moral y social, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que la lepra definitivamente es una analogía del pecado, ¿no? Porque ciertamente el pecado también es algo que no comienza de afuera hacia adentro, sino que es algo que se origina según la concupiscencia de qué? De nuestros corazones. No es algo que comienza muchas veces con un pensamiento, con una dejadez, con una intención, con una codicia y que luego se hace visible cuando ya de pronto el pecado ha sido consumado, ¿no? O sea, se hace visible y es algo que nos puede alejar incluso de nuestra familia, de nuestro entorno, de la comunidad, de nuestro, si somos creyentes, de la iglesia. Y eso es una de las cosas que hace el pecado, ¿no? Y de pronto incluso nos van a poner títulos en muchas veces como pecadores, ¿no? O cayó en pecado, o la malogró, ¿no? Y de alguna manera tenemos que asumir toda esa consecuencia, ¿no?
Y de tal manera que el pecado también hace daño, al igual que la lepra en el ámbito físico, el pecado en el ámbito espiritual causa mucho daño, ¿no? Nos aleja del pueblo de Dios. Pero para ambos, la única cura es Dios. En el caso de la lepra, o sea, no hay registros bíblicos hasta los tiempos de Jesús donde se registre una cura para la lepra. Y en el caso del pecado igual, mis hermanos. O sea, es imposible decir, yo he sido sanado de tal pecado porque de pronto fui a tal o cual especialista. La única manera de podernos librar del pecado es a través de Jesucristo. De tal manera que cuando un pecador se arrepiente de verdad, decimos, eso es un milagro de vida. No es que dejó una mala costumbre, sino se arrepiente. Desde lo profundo de su corazón entiende que eso está mal y hay un cambio, hay un arrepentimiento y viene a Cristo. Nosotros decimos, eso solo lo pudo haber hecho Dios. Quizás terapias, especialistas pueden lidiar con enfermedades, comportamientos, pero con el pecado no. Con el pecado solamente puede lidiar Dios. Y solo Dios tiene la cura para el pecado en Jesucristo. Muy bien, en esta porción del capítulo 14, ya viniendo al texto, vamos a ver del verso 1 al 9, vamos a ver cómo es que era la limpieza del leproso. No estoy diciendo la curación del leproso, sino cuando de pronto ocurría este milagro y el leproso de pronto decía, ¡hey, ya no tengo lepra! De todas maneras había un ritual de limpieza, ¿correcto? No de sanación, porque esto simplemente se lo dejaban a que sea un milagro de parte de Dios, sino cuando ya el leproso se identificaba que no había lepra en él, era algo teórico, ¿no? Que, como te vuelvo a decir, los sacerdotes tenían que saber el capítulo 14 simplemente como teoría, porque no hay registro bíblico en que lo hayan aplicado hasta los tiempos de Jesús. Entonces, dice, y del verso 10 al verso 32 vamos a ver cómo es que el leproso tenía que ser consagrado, y del verso 33 al 57 vamos a ver cómo se trataba en el hogar con la lepra, ¿no? El hogar con lepra se le conoce, ¿correcto? Entonces, hoy vamos a ver cómo se hacía la limpieza de un leproso. Vamos a leerlo juntos, mira lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la lepra esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Es decir, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, dejémoslo ahí un momento, esto es algo curioso, ¿no? No está diciendo hará tal o cual tratamiento hasta que se sane el leproso. El capítulo 13 nos ha dado el diagnóstico de cuándo determinar que alguien es leproso y cuándo no era leproso, cuándo era inmundo y cuándo era limpio. Pero aquí nos está hablando en un caso en el que venga una ley en el cual venga la persona ya limpia. Entonces, no nos está diciendo cómo lo van a curar, sino ya viene y se presenta, ¿no? Entonces, esto era, apelaban a un milagro de parte de Dios. Porque un leproso no podía ser sanado. Esto es un milagro. Entonces dice, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer esta persona? Será traído al sacerdote. Nuevamente vemos en función al sacerdote y el sacerdote dice saldrá fuera del campamento y examinaría a esta persona, ¿no? Y si ve que está sanada la plaga de la lepra del leproso, va a continuar diciendo, ¿no? Entonces, mis hermanos, hasta este punto, la Biblia no nos registra cómo es que de pronto uno curaba a un leproso. Esto era un milagro. De la misma manera con nuestros pecados. El único que puede sanarnos del pecado o liberarnos del pecado es Dios. Humanamente es imposible curar una lepra, humanamente es imposible librarnos del pecado, pero Dios lo puede hacer. A esto lo llamamos milagro. Pero esto va a ocurrir siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestra naturaleza de pecado, reconozcamos nuestro pecado. Esto va a ocurrir en la medida en que nosotros nos arrepintamos por nuestros pecados. No solamente confesemos nuestros pecados, sino entendamos que está mal aquello que estamos obrando, que está mal aquello que estamos haciendo. De lo contrario,
cómo sanar a alguien que no quiere reconocer que es pecador, ¿no? Y en ese sentido se aplica o se activa el libre albedrío, ¿no? En que Dios, a través de Jesucristo, se muestra al ser humano. Y para eso te muestra tu pecado y te muestra la necesidad de ser justificado, limpiado, sanado del pecado. Pero viene el libre albedrío en la medida en que nosotros lo confesemos y nos arrepintamos de ese pecado. Pero si de pronto yo vengo a Jesús y digo, no creo que lo que yo haya estado haciendo sea pecado, el ofrecimiento está ahí, pero mi orgullo, ¿no? Mi libre albedrío simplemente está impidiendo que esto se aplique. Simplemente no me estoy dejando sanar del pecado. Entonces, esto se aplica siempre y cuando el ser humano venga, se humilla a Dios y diga, Señor, reconozco que humanamente no voy a poder cambiar este pecado. Necesito de ti. Y ciertamente, el que a Él viene, Él no lo echa fuera, ¿no? Entonces, debemos entender esto. Verso 4, mira lo que dice. Una vez sucedido esto, viene el leproso, está limpio, lo examinan y dicen ciertamente ya no hay, ha sido sanada la plaga de la lepra. Entonces el verso 4 dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para que, dice, para que el que se purifica, dice, y el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, dice, y madera de cedro y grana e hisopo, dice. Y mandará el sacerdote matar una avecilla, un vaso de barro, en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Entonces el sacerdote haría algo no para sanar al leproso, sino para purificar. Está haciendo un ritual para declarar limpio a este leproso. Pero este leproso ya vino ante el sacerdote y el sacerdote ya vio que ha ocurrido el milagro. Entonces esta persona viene al sacerdote y el sacerdote hace un ritual externo para que puedan ver lo que ha sucedido en este leproso. Y es interesante las cosas que usa para hacer este ritual. Es interesante porque, mira, vamos a leerlo lentamente, ¿no? Dice, 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿sabe por qué? Recuerda, si la lepra es una imagen o es un paralelo, es una analogía del pecado, esto también ocurre con nosotros cuando de pronto somos perdonados en Cristo, ¿correcto? Y tú dices, ¿qué tiene que ver las 2 avecillas, no? ¿Qué tiene que ver las 2 avecillas? Mira, una de las avecillas dice era sacrificado, ¿no es cierto? Pero la otra avecilla no era sacrificado, ¿ah? Solamente era sacrificado una de ellas. ¿En qué era sacrificado? Dice, en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y es interesante este ritual. Vamos a ir viéndolo y de pronto tú vas a ver a Cristo reflejado en este ritual. Una avecilla era sacrificado en un vaso de barro. ¿Para qué? Para luego cubrir a la otra avecilla. La Biblia dice que Él tomó semejanza de hombre. Se hizo como tú y como yo. ¿Para qué? ¿Para dar un tour por la tierra o para ser sacrificado? ¿Cómo fue sacrificado Cristo? Como hombre. Tomó semejanza de hombre. Vino a morar entre nosotros, se identificó con nosotros. Es decir, fue sacrificado en un cuerpo de barro, por así decirlo, porque este es simbolismo del ser humano, ¿no? Hemos sido hechos de barro, dice, no, del polvo. Tomó cuerpo de barro. ¿Para qué? Para ser sacrificado. Eso hizo Jesús. Tuvo que morar en un vaso de barro para ser sacrificado. Pero es interesante, dice, porque fue sacrificado esta vecilla en aguas corrientes. ¿Y por qué sacrificaban la vecilla en aguas corrientes? Porque así mantenían limpio a la vecilla. ¿Me dejo entender? Esta vecilla se mantenía limpia. De la misma manera, el Señor Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados
pero en él no había pecado. Es decir, él era santo, 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 limpio de todo tipo de pecado, pero se sacrificó por nuestros pecados, ¿no? ¿Qué más? Luego vemos, ¿no? Luego vemos que la otra vecilla era cubierto, dice, míralo, después, mira, verso 6. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta. Luego con la sangre de la vecilla muerta era mojado, ¿qué cosa? La vecilla era cubierto, mejor dicho, ¿no? Y esto es un simbolismo de cómo nosotros hemos sido cubiertos. Nuestros pecados han sido cubiertos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, quien fue el que se sacrificó. Y yendo un poquito más allá, estaba meditando un poco en esto, eso nosotros lo sabemos y decimos, eso ha ocurrido con nosotros, pero también de alguna manera se dio de manera física y visible. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue llevado ante Pilato? Vemos a dos seres humanos ahí, ¿no? Uno de ellos santo y el otro, ¿qué cosa? Pecador, ¿no? Barrabás, como tú y como yo. No, Barrabás era asesino. Nosotros con la mente muchas veces hemos hecho daño, ¿no? Y vemos cómo es que de pronto Barrabás es librado para que uno de ellos sea sacrificado. De tal manera que cada uno de nosotros nos identificamos en Barrabás. Barrabás fue libre porque había justicia en él, porque era inocente, o simplemente porque alguien más iba a ser sacrificado en reemplazo de él. Nosotros somos ese Barrabás que gratuitamente, por la soberanía de Dios, por la misericordia de Dios, envió a su Hijo amado a ser sacrificado por nosotros. Y Barrabás se le fue dado libertad. De tal manera que si nosotros entendemos el sacrificio de Cristo, en ese sacrificio y creemos en ese sacrificio, se nos ha dado libertad. ¿Libertad de qué? De la condenación del pecado. ¿Cuál era la condenación para Barrabás? Era la muerte. ¿Cuál era la condenación por nuestros pecados? La muerte espiritual. Pero Jesús vino y se sacrificó en un madero. Tuvo que tomar un recipiente de barro, un cuerpo como tú y como yo, serse semejante a ti y ser sacrificado, serse semejante a los hombres. Ahí vemos las dos avecillas, pero fue sacrificado en corrientes de agua, es decir, en él no hubo pecado, se mantuvo limpio en todo momento. Entonces, ¿qué sucedía con la otra avecilla? Míralo, si seguimos leyendo, dice, y rociará 7 veces sobre el que la purifica de la lepra, dice, y la declarará limpio y soltará la vecilla viva en el campo. La vecilla viva que de alguna manera, ¿no? O sea, simbólicamente está representando al leproso, ¿qué cosa era? Era soltado en el campo. Es decir, simbólicamente se está haciendo un acto en el que el leproso ahora era libre para nuevamente volver con su familia, libre para reincorporarse, reinsertarse a la sociedad y ya no ir andando diciendo inmundo, 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 sino limpio, sanado. Lo mismo ocurrió con Jesús. Cuando somos cubiertos por su sangre preciosa, por su sangre santa, pura, nosotros se nos da libertad. Y hoy en día podemos decir que hemos sido redimidos, salvos en Cristo. Pero usa algunos accesorios más, ¿no? Tú quizás has leído ahí, también dice el cedro, ¿no? ¿Y qué tenía que ver el cedro en todo esto? Te pregunto. ¿El cedro qué es? Una madera. ¿Sobre qué fue sacrificado Jesús? Sobre un madero. Y la grana y el hisopo, pastor, la grana y el hisopo eran accesorios que se usaban para la limpieza, ¿correcto? Y es más, existen pasajes en el Antiguo Testamento que relacionan mucho la grana y el hisopo con la purificación, la limpieza. Lo mismo que ha sucedido con nosotros. Isaías 1:18, mira lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿correcto? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y habla de que ese cambio que va a haber y que hay en el ser humano, ¿no?
esa transformación, a lo que nosotros le llamamos nueva criatura, ¿no? Un contraste total, un cambio total, ¿no? Si fuesen rojos como el carmesí, ahora van a ser, dice, blancos como la lana. Si fuesen como la grana, dice, serán como la nieve emblanquecidas. Salmos 51, verso 7, David, su salmo preferido, ¿no? David en su estado de pecado, de pecador, de pecadores. Mira lo que dice, 51, verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces el hisopo era un accesorio que se usaba para lavar, ¿no? Pero en este caso está usándose como un simbolismo de cómo este leproso estaba siendo declarado limpio, que había sido limpiado por Dios. Ciertamente el poblador de Levítico leía esto, o de los tiempos de Levítico, leía esto, y ellos pensaban y se centraban en el ritual en sí. Pero ahora cuando vemos que Jesucristo cumplió con cada uno de los aspectos de este ritual, decimos, ciertamente este pasaje no solo está hablando de la limpieza de un leproso, sino está hablando de la limpieza de un pecador, que solamente puede ser hecha por nuestro sustituto perfecto, que es Jesucristo. Amén. Entonces, este pasaje nos recuerda que así como la lepra era humanamente imposible ser curada, sanada, y de tal manera que eras condenado a vivir lejos de tu comunidad, de tu familia, y con dolores extremos, condenado a la lepra, y no había salida más que un milagro de parte de Dios, de la misma manera sucede con el pecado. No hay un ser humano, un hospital, un especialista que pueda sanarnos del pecado. Solo Dios a través de Jesucristo nos puede declarar limpios. ¿Por qué? Porque Él ha sido el sacrificio perfecto, que en su sangre hemos sido limpios de nuestros pecados. Verso 8, mira lo que dice. Dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, se va a depilar, ¿no? Y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Finalmente, que prácticamente hay una transformación, ¿no? Mira, toda una vida viviendo como leproso fuera del campamento, con la misma ropa, pero ahora para reinsertarse al campamento tenía que mudar de vestidos, cambiarse de look, ¿no? Raparse todo, y prácticamente era una nueva persona, no era el mismo. No ha ocurrido lo mismo con nosotros cuando venimos a Cristo. El Señor Jesús no ha actualizado a Anderson, sino lo ha hecho una nueva criatura. No somos una segunda versión de lo que éramos antes. A veces se cree eso, ¿no? No, antes yo también creía un poquito, ahorita creo un poquito más. Bueno, entonces está siendo actualizado, pero la Biblia es clara, somos nuevas criaturas, somos otro, hemos nacido de nuevo. Nuestro ADN viene ahora de parte del Señor. Por eso que Pablo exhorta constantemente que anda conforme a la nueva naturaleza, ¿no? O sea, ya no, las cosas viejas pasaron, y hablábamos de esto, ¿no? Revestidos del nuevo hombre. No es que debemos ir mejorando poco a poco, a veces decimos, cierto en cierto sentido, pero espiritualmente somos otros, hemos nacido de nuevo. Y esto ocurría con esta persona, reinsertado a la sociedad era otro, rasurado, afeitado, otra muda, total bañadito y era otro. Y estamos nosotros ciertamente en ese camino, pero ya comenzó. De tal manera que ya no hay vuelta para atrás de decir, Señor, pero mira, que mejor sigo viviendo como leproso. Porque a veces el cristiano olvida eso, ¿no? Ese acto de que somos nueva criatura. ¿Sabes cómo nos va a presentar el Señor Jesucristo cuando venga y nos va a presentar ante el trono de su Padre? Así como estamos ahora con errores y defectos, o nos presentará como su iglesia santa.
En el libro de Apocalipsis 19 hay un pasaje bien interesante, y la vez pasada Alexander me preguntaba un poco en cuanto al capítulo 21, y esto le va a dar ciertas luces para entender a qué se refiere cuando dice esposa, ¿no? Correcto, que lo vamos a ver luego a detalle ese pasaje, ¿no? Cuando veamos sectas y religiones. Pero en el capítulo 19, verso 7, mira lo que dice el pasaje. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, dice, porque ha llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se dice, y su esposa se ha preparado. ¿Quién lo ha preparado? Y si volvemos un poco a llevar esto a contexto, ¿qué esposa estará hablando? ¿Quién es el Cordero a todo esto? ¿Quién es el Cordero? Jesús, ¿no? El Cordero inmolado. Él es el Cordero. Va a haber unas bodas allá. ¿Y quién será su esposa? Efesios es claro cuando dice que maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia, a su esposa. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia, eres tú, soy yo. Él ha ido a preparar el lugar y nos está preparando aquí su Santo Espíritu. La iglesia es la esposa que va a ser presentada. Y allá va a haber un momento en el que estaremos en las bodas del Cordero, en el sentido, en ese momento cumbre en el que nos encontraremos con nuestro Señor. Verso 8 dice, y a ella le ha concedido que vista de lino fino, nueva ropa. Resucitaremos con cuerpos glorificados, ya no con cuerpos corruptibles como los de ahora, que le da achaques, que de pronto le da enfermedad, por más maquillaje que usan las mujeres, también se van arrugando, los varones se engordan y todo lo demás. Ese es un cuerpo corruptible, pero cuando seamos presentados ante el Señor, vamos a ser con cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados, vestiduras de Cristo, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos, la buena obra del cual habla Efesios 2:10, ¿no? Hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. La pregunta es, si tú eres la esposa, es decir, la iglesia, la esposa de Cristo, en sentido simbólico, por cierto, los varones no se sientan mal, en sentido simbólico, somos la esposa de Cristo. Y nada que de Dios a madre, toda esa herejía que han sacado por ahí, sino es la iglesia. ¿Cómo estás guardando tu vida para el Señor? ¿Cómo estás viviendo? Si Él ciertamente nos ha limpiado, tal como ha ocurrido un milagro con el leproso, de la misma manera, ¿será para seguir viviendo como leprosos? ¿Para seguir viviendo con los síntomas de la lepra? ¿Cochinos espiritualmente, por así decirlo? ¿O será porque realmente ya para ser reinsertados como ese pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios? El decir que nos haya salvado por gracia no significa que vivamos en desgracia, como decíamos el día domingo, sino vivamos realmente limpios. ¿Cuál es el versículo clave del libro de Levíticos? Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué debe ser un versículo clave para la iglesia? Sed santos porque Él es santo. Y Pedro vuelve a repetir este mismo pasaje de Levítico para la iglesia. Sed santos porque Él es santo. Jesús es santo. Es como esa paloma que ha sido sacrificado sin pecado y que en su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado. Ha tenido que hacerse semejante a nosotros, ir a una cruz, a un madero, para cuando estábamos como la grana, convertirnos como nieve, dice, ¿no? Blancos como la nieve, para limpiarnos o purificarnos con hisopo. Ese es Jesús. Es todo eso hecho por ti y por mí. La pregunta es esta noche, ¿no? Tú y yo sabemos cuáles son nuestros pecados, cómo está nuestra vida. ¿Estoy viviendo bajo esa nueva naturaleza? ¿O simplemente estoy convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios? Tal como lo dijo Judas en su carta, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Los tiempos en el que vamos a estar con nuestro Señor cada vez están más cerca.
Ciertamente Él es el único que nos va a poder limpiar y lavar, pero ¿qué tanto acudimos a Él cuando de pronto metemos la pata? Cuando de pronto deslizamos. ¿Qué tanto venimos a ser limpiados por su palabra? O de pronto estamos como Pedro, ¿no? Cuando le quiso lavar los pies, dijo, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar a mí? Con una falsa humildad de Pedro, porque es una falsa humildad. Porque a veces decimos, no, no, yo no creo que me pueda perdonar de esto, y nos justifica, o sea, entonces quiero seguir viviendo en ese pecado. Alguien por una vez me preguntó, no, pastor, siempre caigo en lo mismo. Tienes dos salidas. ¿Te arrepientes y vienes al Señor o sigues viviendo en ese pecado? O sea, no, es que siempre caigo. Bueno, pero ¿te arrepientes y vienes del Señor o sigues viviendo en él? No hay otra salida. Pero nuestro Señor quiere presentar a su iglesia santa, su presencia. Y hoy en día ha dejado su Santo Espíritu, que por el poder de la palabra, que es la espada del Espíritu, nos limpia constantemente. Y el día de hoy nos está hablando esta noche. Si hay cosas que debemos de poner a cuentas con el Señor, confesémosla. Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Ya no podemos seguir viviendo como leprosos. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche, porque me recuerda, Señor, que ciertamente, Señor, tiempo atrás, Señor, yo diría, nadie me va a cambiar, yo vivo así, ¿qué de malo tiene? Simplemente vivía como un leproso, Señor, insensible a mis padecimientos, Señor. Apartado muchas veces de mi familia, de lo que a ti te agrada, Señor. Apartado de tu iglesia, por cierto, porque negaba a tu iglesia, Señor. Blasfemaba en cuanto a tu iglesia. Pero así por un milagro, Señor, así como tú sanas a los leprosos, me redimiste, me rescataste, Señor. Y yo creo que en esto se identifican cada uno de mis hermanos, Señor. Que cuando humanamente era imposible transformar sus vidas, los que vinieron genuinamente a ti, Señor, tú los transformaste, Señor. Y hoy nos exhortas a que vivamos conforme esa naturaleza de haber sido limpios de nuestro pecado, Señor. Ya no seguir viviendo fuera del campamento, apartados de nuestra familia espiritual, sino vivirse realmente, Señor, en comunión contigo y con nuestra familia espiritual, Señor. Limpios, Señor, de nuestros pecados. Y si por ahí deslizamos, Señor, ayúdanos a venir a tu palabra, Señor, y ser limpiados, Señor, a venir en actitud de arrepentimiento y confesión, Señor, y a poner la mirada en ti y entender que eres tú el que nos limpia, Señor, y que tú estás buscando, Señor, y tú vas a presentar tu iglesia limpia, Señor, con honra, santa, Señor, ante tu presencia, Señor. Somos esa iglesia, Señor, pero a veces te avergonzamos, Señor, con nuestros actos. Seas tú bendiciendo, Señor, tu iglesia, y si alguno de mis hermanos, Señor, necesita perdón por sus pecados, Señor, seas tú habiéndole hablado esta noche, Señor, al corazón de cada uno de ellos, Señor, en el lugar donde se encuentre, Señor. Pero no podemos seguir viviendo, Señor, como si fuésemos leprosos. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sea para ti. Amén. Gracias. Les dejo con la hermana Luz.